Hoy es el día del celíaco, pero más que hablar de ese diagnóstico, queremos hablar de su alimentación. Muchas de las personas que han sido en algún momento tratadas dicen, es que se me está acabando la vida, ya no puedo comer nada. El primer shock es terrible, no solamente por los celíacos, sino también los intolerantes al gluten, a los lácteos y a cualquier cantidad de alimentos, o incluso a las personas alérgicas. Aprovechamos esta oportunidad para que aprendas a comer sabroso. Y cuando les digo sabroso, sabroso. Para que te sientes a disfrutar de la comida. Para que tu salud esté equilibrada a la perfección. Y para que puedas llevar un estilo de vida en bienestar. Hoy me acompaña Adriana García. Me ha ayudado muchísimo con el tema de la alimentación. Y por eso yo quiero que ustedes también aprendan de la mano de ella. ¿Cómo podemos arrancar en un proceso donde no puedes comer trigo, no puedes comer avena, no puedes comer nada con gluten, no puedes comer lácteos, no puedes comer huevos, no puedes comer azúcar y tú dices, Dios mío, no puedo comer nada, solo agua? No, puedes disfrutar de todo. Bienvenida, Adriana. Hola, Mary, encantada de estar contigo de nuevo aquí y bueno, hablando de algo que me apasiona, porque la cocina me apasiona. Y luego que yo empecé a hacer mis cambios de alimentación, ya que tú lo estás comentando, que también me pasó eso. Sí. Y todavía me pasa. O sea, que siento que digo, ajá, ¿y ahora qué hago? Y esa es clave, lo que acabas de decir es clave. ¿Y ahora qué hago con esto? ¿Qué como? ¿Qué como? ¿Cómo lo como? O sea, y de hecho yo hablo en eso con la neuroalimentación consciente, que no es solamente el qué como, o sea, cómo no puedo comer gluten, no puedo comer esto, pero ¿qué como? O sea, con qué, más allá de buscar sustitutos, ¿qué alimentos son aliados para mi bienestar? Y eso es lo que estás hablando, que es clave, el estilo de vida. O sea, ¿cómo puedo incluir alimentos para poder llevar un estilo de vida que sea perdurable en el tiempo, no solo quitar y poner? Y que tu estado de ánimo también sea perdurable en bienestar y en alegría. Porque al principio es lo primero que te pregunta la gente, ¿y cómo haces? A mí me quitan el pan y me muero. Eso. Es lo que escuchas alrededor y tú dices, ¿es en serio? Esto es como en crisis. Pero después te vas dando cuenta que, oye, la comida quizás sabe hasta mejor y que relacionas la salud con el disfrute de cada alimento. Eso es clave que estás diciendo y es a dónde iba. Es el ahora cómo lo como. Porque si a ti te dicen, quita esto, quita esto, quita esto, quita esto, tú dices, ok, ¿qué incluyo? ¿Y cómo lo voy a comer? Y el cómo lo como no es solamente, ok, entonces como verduras, como vegetales. ¿Y cómo los preparo, cómo los manipulo, cómo fabrico cosas maravillosas con eso? Sino el cómo me enfrento yo a eso. ¿Cómo me siento a la mesa? ¿Me siento a la mesa? ¿O como apurada? Entonces también el punto es, me siento a la mesa compartiendo con mi familia. Si estoy sola en casa, me conecto con mis sentidos y con mi ser, con el alimento que tengo enfrente, o estoy viendo televisión, o estoy viendo el celular, estoy distraída, no estoy en conciencia conectada con lo que estoy haciendo. Entonces eso también influye muchísimo en cómo digerimos, en cómo vamos metabolizando y en cómo ese alimento entra a nuestro santuario, que es nuestro cuerpo. Eso aplica para cualquier edad, ¿verdad? Para los niños que están comiendo y están con el celular o la tablet, para la persona que está así con el teléfono mientras está comiendo, o para los que comen tan rápido que yo no me acuerdo ni qué fue lo que comí esta mañana. No lo recuerdo porque lo hice en automático. Eso influye en la salud, sobre todo en las personas que pueden ser intolerantes, alérgicas o hasta celíacas, o en cualquier persona. Sí, de hecho, fíjate, cuando hablamos de estilo de vida y cuando yo hablo con las personas cuando hacemos los cambios de alimentación y indagamos un poquito más allá, ¿es el gluten realmente lo que solamente estás haciendo daño? ¿Es los lácteos en exceso o es el estilo de vida que estás llevando? Es decir, si yo no cambio los hábitos y solamente cambio un alimento por otro, el hábito se mantiene. Entonces yo te digo a ti, Merit, no puedes comer gluten. Ah, bueno, ok, Adriana, entonces puedo hacerme un pan con unas harinas libres de gluten, sí. Pero ese pan te lo estás comiendo todos los días. De forma repetitiva, estás comiendo huevo todos los días, estás comiendo... Entonces, no cambiaste el hábito, no cambiaste tu relación con ese alimento, sino cambiaste simplemente el alimento. Y muchas veces esos patrones conductuales y emocionales asociados a eso, o sea, si me quitan el pan, entonces ¿qué hago? Entonces no puedo vivir con esto, no, ya va. ¿Qué es lo que está detrás de eso? Y cuando tú sabes muy bien, nosotros indagamos un poquito más allá, hay mucho componente emocional, hay mucha carencia, hay mucho estrés, hay el quiero resolver las cosas para allá.
Y resulta que si tú haces eso así, ese alimento tu cerebro no lo registra. Si tú comes rápido, si tú comes viendo la tablet, el televisor, incluso no percibes los aromas, no percibes la textura, si esto está salado, si está amargo, si está agrio. Si tú no percibes todo eso, tu cerebro no está captando la información. Entonces no está mandando señales de calma, de placer, Claro. de disfrute. Yo lo entiendo como si quieres sanar, aplica un poco de neuroalimentación también, además del tratamiento médico que te mandaron. Por Lo supuesto. aplico así. Funciona con el tiempo, la persona lo puede mantener, como tú dices, se hace un hábito, Adriana. Es que ese es el punto clave, crear el hábito. Cuando tú vayas a crear un hábito, tú no puedes decirle al cerebro, quita esto y pon esto, porque el cerebro va a decir, no, ya va, yo vengo acostumbrado 40 años a hacer esto. Entonces, tú tienes que darle comandos, vamos a decirlo así, al cerebro y decirle, mira, ahora en lugar de esto vas a ir incluyendo esto. Pero tiene que haber constancia, tiene que haber perseverancia, tiene que haber una línea continua para crear otra red neuronal que sea tan fuerte o mayor que esta para que esta se vaya debilitando y esta se establezca en el tiempo. Entonces, ahí se crea el hábito. Claro, ¿cuáles son los alimentos a los que hacemos más resistencia por dejar? Por ejemplo, azúcar, me imagino, ¿no? El azúcar, que también además ya se ha visto a nivel científico que genera adicción. Entonces, ¿qué es lo que está comandando allí? Tu sistema de recompensa. Tu sistema de recompensa, que es donde también va al punto de las adicciones. ¿Cuál es el punto allí? ¿Qué es lo que queremos o que nos cuesta más dejar? Aquello que nos genera ese placer momentáneo y de a corto plazo, que es la dopamina. Esto está divino. Entonces tú lo comes y tú dices, yo quiero más. El dulcito de las 4 de la tarde. Y ese dulcito también tiene que ver con otros componentes que ya hablaron de la microbiota, que también está comandando allí a nivel incluso conductual, ¿no? Entonces ese sistema de recompensa te dice, dame más de esto. Se acabó. Ok, quiero más. Se acabó, quiero más. Entonces nunca vas a terminar de saciar. ¿Qué es lo que pasa? Normalmente son las harinas procesadas, los azúcares procesados, los alimentos chatarra, vamos a decirlo así, los alimentos. No voy a hablar de alimentos sanos o no sanos, pero son alimentos que tienen muchos componentes que incluso nuestro cuerpo no los está digiriendo. O sea, muchos elementos son artificiales. La hinchazón abdominal, dolor articular, la piel, el sistema nervioso, problemas para dormir, todo eso ustedes lo sienten. Y las personas que han sido diagnosticadas con algún tipo de intolerancia, de alergia o que son celíacos, yo creo que ese es el motivo principal por el cual van al médico. No es porque, ay, me cayó mal esta vez nada más, es porque el malestar ha persistido. Y yo creo que la enfermedad es parte de su vida y resulta que tiene que ver con la alimentación. Y se normaliza. Entonces, no es que yo siento, cuando me como esto me da un dolorcito de estómago, voy al baño y ya. Y otra vez al día siguiente, no, es que eso es normal en mí, eso no es normal. O sea, no es normal que tú comas y te sientas mal. Es normal que tú comas y te sientas bien, disfrute. Y lo que iba a decir justamente que esos alimentos que más nos cuesta son esos que están asociados, como digo yo, que están pegaditos, tiene que ver con la memoria contextual, con emociones positivas o con eventos muy emocionales. Entonces, o asociados a el amor de mamá, el amor de papá, momentos especiales con amigos. La torta de cumpleaños. La torta de cumpleaños. Entonces tú me dices, claro, hace poco unos clientes me decían, pero en la pizza. Claro, a mí me emociona cuando mi papá se queda en casa, mi mamá no está porque mi papá nos da pizza. Y yo, claro, ya ustedes hicieron unos niños de 14 y 9 años. Y yo les dije, ustedes están haciendo una asociación, esa pizza es amor de papá, no es la pizza como tal. Entonces, claro, si yo les doy pizza, se emocionan, yo quiero más pizza. Entonces, cuando tú le dices, no puedes comer este tipo de pizza, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Comes otro tipo de pizza? Exactamente. Porque no es que quites el alimento, es que puedes sustituir, y eso es una de las cosas que a mí me ha gustado aprendiendo a cocinar con ese recetario maravilloso de Adriana García, que te dice, tú te quieres comer una lasaña, perfecto, pero no lo hagas con una pasta con trigo. Y tú dices, ¿en serio puedo seguir comiendo estos pasteles y esto? Sí, sí pueden, y para muestra un botón. Un botón. ¿Cuáles son, como quien dice, los tips en común, ¿no? O los check en común de las personas que llegan a ti para que los enseñes a alimentarse? Por ejemplo, todos se sienten mal después que comen, les da el dolor abdominal. ¿Cuál es el común, Adriana? Mira, muchas de las personas, o sea, vamos a decir el grueso, tienen o dolores estomacales o tienen diarreas recurrentes
dolores de cabeza, confusión o que se sienten cansados, sobre todo en mujeres ya adultas, se sienten muy cansados. En los niños, en particular niños dentro del espectro autista, lo principal de ellos es la hiperactividad, el niño que no se concentra, el niño que incluso se golpea, el niño que está hiperactivo, que incluso que no acepta alimentos, porque lo que está comiendo principalmente son azúcares, harinas procesadas. Entonces, lo primero son malestares a niveles estomacal, principalmente, y dolores de cabeza. Pero también he tenido personas que, así como yo, tienen problemas a nivel de piel, manifestación a nivel de piel. Y cansancio también. Agotado. Agotamiento, que no se pueden concentrar, eso que llamamos cuando hay cándidas o disbiosis intestinal, que es como una nubla mental. Eso se presenta mucho. Hay mujeres que me dicen, es que no sé qué me pasa, que me siento súper cansada, estoy que no rindo a lo largo del día, no duermo bien. En la parte emocional, depresión, tristeza, muchísima ansiedad. depresión, ansiedad, todo lo que tiene que ver con lo que estamos hablando del no dormir bien, irritabilidad, cambios de humor, que no me soporto. Sabes que la gente está... Que me veo y ni siquiera yo misma me puedo soportar. Que no me soporto yo misma, entonces, claro, tienden a las personas a decir, no, pero es que a lo mejor estás premenstrual, ¿no? Le dicen. O menopáusica. O menopáusica, gracias. Y no, y resulta que son hombres que también están así. Y dice, Adriana, me siento incómoda, incómodo, o sea, verdad que no me hallo y no rindo a lo largo del día. Eso es importante, sí, eso es importantísimo saberlo, pero también queremos dar esta acotación. Estamos hablando de alimentación con un especialista, pero si usted tiene alguno de estos síntomas, recuerda hacerse exámenes con su médico de confianza. Vamos a hablar de una información general, pero cada uno de nosotros tiene un mapa biológico. Así que es necesario que vaya al inmunólogo, al alergólogo, al gastro o al especialista que sea necesario para que le pueda dar un buen diagnóstico. Como verán, aquí está la muestra, además de divina, saludable, de un desayuno que nos trajo Adriana García, porque hoy estamos hablando de qué pueden comer las personas diagnosticadas que son celíacos, que son intolerantes o que son alérgicos o que se han sentido mal, ¿no? Y quieren hacer un cambio de alimentación. Veo que hay unos pasteles, una torta, hay hasta queso cuando se dicen que no se pueden comer lácteos y hay unos ponquecitos, unos cupcakes. ¿Con qué sí, con qué no se puede hacer esta alimentación, Adriana? Ok. Cuando hablamos del gluten, estamos hablando de unas proteínas que están contenidas en diferentes cereales. Trigo, cebada, centeno. Y también molecularmente similar la proteína que tiene la avena, por ejemplo. Muchas personas cuando son celíacos hay que retirar la avena. Entonces son prácticamente estos alimentos. Por supuesto, ¿qué pasa en las personas celíacas o cuando hay sensibilidad o intolerancia? Hay también una inflamación y la mucosa intestinal está lastimada y tiende a haber permeabilidad, o mejor dicho, hiperpermeabilidad en el intestino. Entonces ahí no hay una buena asimilación de nutrientes y no hay una buena digestión de estas proteínas. Entonces, ¿qué tenemos que buscar? Alimentos aliados, alimentos que no solamente sean parecidos al gluten, es decir, harinas, sino que alimentos que nos puedan incluso agregar o a suministrar otros elementos que están en el pan. O sea, en el pan de trigo, por decirte algo, una pasta que tiene fibra, entonces, y tiene estas proteínas, tiene otros elementos que son nutricionales. Entonces, tú no solamente estás retirando la proteína, tú no estás retirando el gluten, tú estás retirando el alimento. Entonces, ¿tú qué dices? Bueno, vamos a buscar alimentos aliados que me puedan aportar también estos elementos que están acompañando el gluten y que tengan otro tipo de proteínas que yo pueda digerirlas bien y que mi sistema inmunológico y mi microbiota sea feliz. Sin que tengas el malestar. Pueden comer este tipo de panes, puedes comerte una arepita en vez de maíz de yuca, de plátano, es perfecto. O puedes sustituir todo el tema, a lo mejor de la avena, quizás con quinoa. Funciona. Con quinoa, mira, entonces hay muchas alternativas. Yo digo, vamos de la sopa a la mesa, por ejemplo. Entonces tú tienes allí ocumo, apio, yuca, batata, plátano verde, topocho, por ejemplo. Tienes muchas verduras y en Venezuela en particular tenemos la gran ventaja de que tenemos muchísimos tubérculos. Batata. Alimentos de la tierra, alimentos de cosecha, alimentos locales. Entonces son varios de ellos. Porque muchas veces lo que decimos, entonces si no puedo comer un postre libre de gluten, me como un postre con gluten, un postre libre de gluten. Y allí tenemos azúcar, tenemos lácteos.
tenemos huevo, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Muchas personas cuando tenemos sensibilidades o las personas celíacas tienden a tener sensibilidades o intolerancia a otro tipo de alimentos. Ok. Entonces, ¿qué se recomienda? En algunos casos no pueden consumir huevo, pero allí lo que tú estabas diciendo antes, tienes que hacer con un chequeo con el médico. Tú no puedes decir, oh, me levanté con ganas de no comer gluten porque yo veo a muchas modelos y muchas personas delgaditas que no están comiendo gluten. Y con eso, no comer, entonces son malos, ¿sabes? Los alimentos satanizados, sin huevos, sin lácteos. ¿Tú puedes o no puedes? Realmente tu cuerpo te lo está diciendo, te está hablando, hay un diagnóstico, claro. Con total responsabilidad. Con total responsabilidad. Por supuesto, en los casos de los lácteos, cuando hay una inflamación alta, hay que retirar ciertos alimentos para que tu cuerpo y tu sistema inmunológico repose y no reaccione tanto. Cuando hacemos una reintroducción de estos alimentos, por ejemplo, los lácteos, buscamos queso de cabra, ¿qué es este? De ovejo, de búfala, por ejemplo, que son alimentos que puedes digerirlo de mejor forma porque la proteína es un poco, vamos a decirlo en términos coloquiales, un poco más pequeña, más digerible. Entonces nuestro cuerpo, nuestro sistema digestivo no se esforza tanto. Por ejemplo, puedo comprar un queso de cabra, de búfala, y yo he visto que venden quesos hechos a base de merey, etcétera, etcétera. Se pueden consumir después que estés desintoxicado de todo tipo de lácteos y puedes reintroducir poco a poco esto. Paso a pasito. Hay de merey, hay de almendras. Fíjate, este pan, por ejemplo, este pan tiene... huele divino. Sí. Te cuento que huele divino. Huele como a esa semilla, yo no sé, como almíbar. O sea, el olor es espectacular. Me dijiste que esto era un pan de topocho, que es el plátano verde, ¿no? Si nos están viendo de otros esos plátanos países. Que son pequeños, que parecen unos cambures gorditos. Unos bananos pequeñitos. Porque hay mucha gente que ve este programa de otro país para que sepan que con ese banano verde pequeñito pueden hacer esto. Okay, ahora sí. Y de hecho yo aquí en este caso utilizo algunos que están pintones, algunos que están verdes. Okay. Porque lo que te comentaba antes, si estamos quitando fibras que están asociadas a estos cereales, ¿qué otros alimentos pueden aportarnos fibra? Entonces, el topocho, si tú, o los plátanos, o el plátano macho, que también en otros países le llaman así, está entre verde y pintón, tiene más contenido de fibra que de azúcar como tal. Entonces, eso lo combinas aquí. Yo cuando probé esto en la casa... Es alucinante. Es divino. Además, huele a panadería. Ajá. Huele a la hora que uno pasa y están horneando el pan y te provoca. Bueno, así huele. ¿Cuáles son estas semillas? Veo que tiene ajonjolí, pero estas verdes que son... Tiene calabaza. Calabaza o llama peladita. Tiene de girasol. En este caso tiene linaza. Chía le iba a poner, pero no quería que para que no fuera tanto, pues, ¿no? Yo puedo agarrar un pedazo de este pan y untarlo con queso de cabra. Mira, estoy salivando. Unos tomaticos cherry, los meto en el horno y listo. Y listo. Entonces tú tienes esto y podemos hacer lo que llamamos nosotros la alimentación rotativa. O sea, tú tienes este pan, lo rebanas. Supongamos que somos 2 personas en casa, la mitad la congelas, por ejemplo, y la mitad la dejas en la nevera. Allá tenemos el ponquecito de chocolate, que hablamos de esto ahora, pero tú también puedes rebanarlo, tenerlo así y alternar en la semana. Este pan tú lo tuestas, ¿verdad? Lo pones o en una hornilla o en un air fryer, lo tuestas, le pones ese quesito de cabra, le pones aceite de oliva. Chica, yo tengo hambre ya. Rúcula, tomatitos cherry, tomates secos, lo que tú quieras. Te puedes hacer hasta tu sanduchito de la mañana en tu lonchera, ¿por qué no? Y además... Proteínas también le puedes poner, pollitos mechados, carne mechada, atuncito, todo eso se le puede colocar. El cielo es el límite, Meredith. Y yo no lo veo tan costoso. No, y claro, ¿qué abogo yo? Y siempre le recomiendo a las personas. Hay que aprender a preparar alimentos. Yo hice muchos cursos, desde hace más de 15 años vengo por mi condición. Pero también ahora hay muchas alternativas. Pero yo, como cocino, sé cómo estoy preparando mis cosas. La higiene, también eso es muy importante para las personas celíacas, la contaminación cruzada. La contaminación cruzada. Entonces, yo tengo mayor garantía en mi casa porque yo lo estoy preparando. Si yo voy a buscar aliados que preparen este tipo de alimentos, tengo que garantizar que esas personas o son celíacos o están avalados por la Fundación Celíaca Venezuela, que son todos los ingredientes que también tengo aquí, que estén avalados para que tú tengas garantía de que no hay trazas y contaminación. ¿Sabes que a mí me pasó? Compré unas galletas porque tenía ganas de comerme unas galletas y yo no puedo comer gluten. Y es libre de gluten, pero de verdad no me frené
a leer los ingredientes. Es importante. Y resulta que después que me comí las galletas, o sea, casi morí del dolor estomacal. Y yo decía, ¿pero qué es esto? Cuando leí, ¿ok? De forma así bien minuciosa, decía, contiene avena. Y dije, o sea, ¿esta es una publicidad engañosa o qué? Caí. O sea, yo no puedo comer nada de avena. Yo, Mere, no puedo comer nada de avena porque para mí es por lo menos una semana de malestar. Bueno. Pero entonces todo lo que se lee en la etiqueta hay que tener mucho cuidado de que tú particularmente no seas intolerante a alguno de esos ingredientes, ¿cierto? Y que esté avalado para celíacos. De hecho, hay muchos alimentos, porque la industria alimenticia utiliza, por ejemplo, para espesar. Entonces, en muchos espesantes se utiliza trigo. O se utilizan otro tipo de harinas que tiene gluten. Entonces, hay que leer las etiquetas con calma, paciencia y revisar con conciencia. Esto tiene esto, tú volteas. ¿Qué también le digo yo a las personas? Tú cuando vas donde los andinos, las personas de los Andes, y buscas un topocho, tú no estás buscando la etiqueta. Todo lo que, eso lo aprendí de ti y ustedes me lo han escuchado. Todo lo que no tiene etiqueta es lo mejor. Eso me lo enseñó Adriana García. Yo lo he dicho varias veces porque de verdad te robé la frase. No, maravilloso. Multiplicando bienestar, Meredith. Y aquí también es importante eso. Cuando decimos sin gluten o libre de gluten es diferente. Desde mi punto de vista, si yo te digo, mira, esto es es sin gluten, y tú dices, ok, lo puedo comer. Si en mi casa yo preparo otras tortitas, preparo otros alimentos y tienen trigo, eso no está libre de gluten, porque tiene trazas. Porque tiene trazas. Entonces yo te puedo decir, hay muchas personas ahorita, y eso hay que tener mucho cuidado, que están, porque está de moda o está en tendencia, la comida libre de gluten porque es saludable. Entonces muchas personas dicen, no, eso está hecho de almendras, sí. Pero en tu casa preparan, sí, claro, entonces no me lo puedo comer. No te lo puedes comer porque yo está soy contaminado. consciente de eso. Claro. Entonces, ¿es libre de gluten o es sin gluten? Es sin gluten porque está preparado con ingredientes que no llevan la proteína. Pero ¿está libre de gluten? Eso hay que estar muy atento. Deben estar muy atentos, sobre todo las personas diagnosticadas como celíacos. Sí. Huele a chocolate. No tengo más nada que decir, solo que huele a chocolate. Eso también es importante, Meredith. ¡Qué rico! El que tú vuelas y eso te genera también placer, oxitocina, la dopamina, todo esto. Entonces, fíjate. Además que es bellísimo, ¿no? Es bello, es hermoso. Yo disfruto muchísimo, esa es la magia. Cuando yo cocinaba así, con gluten, y yo cuando veía, esto es mágico, cuando empecé a hacer alimentos sin gluten y también se veía eso, yo decía, wow, sí. Esto tiene cacao, esto es lo mismo, estos ponquecitos. Esto no tiene endulzantes, sino lo que tiene es cambur o banano para las personas de otros países. Entonces tú también le das la vuelta. Tú dices, sí, no puedo comer azúcares refinadas y todo esto. ¿Qué alimentos tengo a la mano que me puedan aportar dulce natural, que además me estén aportando fibra? Entonces esto tiene cambur, tiene en este caso harina de arroz, almidón de maíz, y yo le pongo un toquecito al cacao para que se potencie, un poquito de café. Yo no sé, aquí tengo una taza de café. Es temprano, señores, 16 de mayo, podemos comernos uno de estos cupcakes y aprovechar de que hoy está cumpliendo años nuestra productora y le cantamos cumpleaños con un ponquecito de chocolate. Cuando nos acostumbramos a comer así, yo les garantizo que lo disfrutan. Y ya el otro tipo de comida no te pasa ni por el cerebro. Ya yo veo un pan, mira, y no me provoca. Y la gente me dice, ¿cómo así? Es que no sé, no me provoca. O sea, es como que si te bajaran el switch, Adriana. Porque, fíjate, yo le doy la vuelta y digo, ¿por qué no subimos otros switches? Sí. Y otros switches que se conecten con lo que tú quieres, con lo que disfrutas. Cuando ya tú te conectas con eso, que yo le digo a las personas, enfócate allí. Enfócate en lo que sí puedes, porque eso te va a levantar el ánimo. Claro. Y además te va a motivar y tu energía va a ir en función de ello. Ella es Adriana García. Ahí está su recetario para los que no tengan cómo decir las indicaciones del paso a paso y las medidas, lo que sí y lo que no. ¿Cuáles son tus redes, Adriana? Aquí lo muestro por acá. adrianagarcia.bienestar en Instagram. Y por allí me consiguen directamente, por supuesto. No sé si mis teléfonos... Por las redes te consiguen, ahí se los dejamos. Y ustedes le escriben a Adriana, que Adriana les hace todo personalizado.
que sí y que no, lo que te cae bien y lo que no. Yo me acordaba a ese test que hacía cuando tenía 16 años, cuando me vi por primera vez con Adriana, y de allí en adelante ya tengo un año con este tipo de alimentación y me he sentido buenísimo. Gracias infinitas. Vamos a brindar con café mientras nos despedimos. A ustedes en casa les brindo a la distancia un cupcake de cambur, de banano. Espero que lo disfruten igual que yo. Se les da con cariño. Mil bendiciones y recuerda que eres un ser único, eres un ser de luz. Chao, chao. Salud.